Xiaonin es una chica común con grandes sueños de convertirse en actriz de doblaje. No tiene el mejor inicio de día. Practica su guión, pero no lo hace muy bien y la sacan del ensayo. Como si no fuera suficiente, al caminar por la calle se tropieza con su mala suerte. Mientras amarra su zapato, deja el bolso sobre un auto. El auto arranca, el bolso cae en un charco y todas sus preciadas fotos terminan arruinadas. El conductor, un galán bien odioso, no parece dispuesto a disculparse. Su identidad secreta es Shenyu, también conocido como el Príncipe Mo, un ícono en la industria del doblaje, y casualmente es su ídolo, pero ella no lo reconoce. Días después, nuestra chica asiste emocionada a un encuentro de fans para ver al gran Mo Buyu. Con un cartel del rostro de su ídolo en la mano, es elegida para subir al escenario. Él la reconoce de inmediato, pero ella, ni idea. Nerviosa, cuenta desde cuándo lo admira y como premio le da la oportunidad de hacer un doblaje en vivo con él. Su gran momento. Lo hace increíble, pero entre lentes y mascarilla sigue sin notar que su ídolo y el chico del auto son la misma persona. Al bajar al escenario la cosa no mejora. Tropieza con Xiefei, un guapo engreído convencido de que todas están locas por él. Más tarde en el estacionamiento se encuentra de nuevo con Shenyu y la discusión sobre el incidente del auto vuelve a encenderse. El ingenioso la utiliza para evitar que Xiefei descubra su identidad secreta. Días después, nuestra chica presenta su hoja de vida, emocionada por un nuevo trabajo. Cuando le confirman el puesto, está encantada, hasta que descubre que trabajará junto a Xiefei, quien sabe perfectamente que ella es fanática de Mo Buyu. Para colmo, esa misma noche se da cuenta de que Shenyu es su vecino. Ya no sabe si es su mala suerte o una broma del destino, porque ahora lo detesta más que nunca. En su primer día laboral, las cosas se complican. Se encuentran nuevamente con Shenyu y ambos piensan lo peor del otro. La cereza del pastel. Descubre que él es su jefe y que será su secretaria. Shenyu está convencido de que su vecina y ahora secretaria sabe su secreto. ¿Cómo no sospechar si aparece seguirlo a todos lados? Sin pensarlo dos veces, decide despedirla, pero nuestra chica, con un ingenio de acero, lo manipula y consigue quedarse, aunque sea por 3 meses. Feliz como una niña en una tienda de dulces, sueña con autógrafos y momentos en el estudio, pero su jefe no está para juegos y la regaña por ser tan inmadura. Luego de mucho suplicar, logra entrar al estudio de grabación, solo para ser menospreciado otra vez por no tomar ni el guión en serio. En una de sus tareas, Shenyu la manda con el arrogante Xiefei para que firme unos documentos, pero este se niega por puro capricho. Nuestra chica, cansada de seguirlo todo el día en vano, idea un plan, o ofrece un secreto de Shenyu a cambio de la firma. Como buen narcisista curioso, Xiefei acepta, aunque ambos socios son enemigos acérrimos y apenas se soportan. La pobre termina en medio del dilema, pero al menos consigue la firma. Al día siguiente, Xiefei aparece temprano esperando a que cumpla su promesa, pero ella, sin saber qué inventar, queda atrapada cuando llega Shenyu. Él, preocupado, solo quiere confirmar que su gran secreto sigue a salvo. Por suerte, ella promete que no ha dicho nada, pero antes de irse, le suelta la bomba. Le pide que contraten a Mo Buyu para el próximo proyecto, sin saber que es él. En ese momento, Shenyu respira tranquilo, ella no sabe nada. Más tarde, Xiefei, siempre el tramposo, organiza una cena con todo el equipo con la intención de emborracharla para sacar la información. Incluso graba un video para fastidiar a Shenyu. Sin embargo, nuestra chica resulta ser la que más aguanta el alcohol. Cuando Shenyu la llama, nuestra prota borracha pero responsable corre a verlo. Aunque casi se tropieza, él la protege como todo un caballero. La historia toma un giro inesperado cuando Shenyu, en un gesto de confianza, la deja grabar con él uno de sus doblajes favoritos. La química entre ellos fluye tanto que, atrapada en el momento, ella lo besa. Shenyu llega a casa y se encuentra con Xiefei, que borracho y decidido quiere sonsacar el secreto que Xiaonin supuestamente sabe de él. Pero al escuchar su nombre, Shenyu no puede evitar recordar ese beso inesperado. Al día siguiente, la tensión entre ellos es palpable, ni siquiera pueden mirarse a los ojos. En una junta, las cosas se ponen peor cuando reproducen la grabación del doblaje y un colega comenta que ese beso sonó demasiado real. Y todo porque los vio. Ahora los rumores vuelan, todos creen que son pareja. Para empeorar la situación, Shenyu la lleva a tomar un café y luego de compras. Ella aprovecha el momento para disculparse por el beso, pero él, esquivo, la deja sola. Justo aparece Xiefei, que no pierde oportunidad de acompañarla. El destino, siempre con sus giros, decide poner a prueba a Xiefei cuando aparece un perro. El engreído tiene fobia, pero nuestra chica valiente lo sostiene por él. En ese instante su corazón da un vuelco, piensa que ella podría ser la indicada. Inspirado, al día siguiente le pide que sea su primera asistente, pero ella lo rechaza, quiere seguir aprendiendo de Shenyu. Xiefei no se rinde y propone un juego, si él gana, ella trabajará para él.
Lo que no esperaba era que Xiaoning fuera tan buena jugando. La victoria es suya, pero en el último momento tropieza. Entra Shenyu, el héroe del momento, y la levanta como toda una princesa. ¡Qué romántico! Xiefei, muerto de celos, jura que no dejará las cosas así. Al día siguiente, Xiefei aparece con desayuno para nuestra chica y le invita a una excursión con su amiga. Pero Shenyu, decidido a no dejar el camino libre, también se apunta. Lo divertido es que durante la salida, los dos rivales parecen niños compitiendo por su atención, haciéndose pequeñas maldades para destacar. En el trabajo, nuestra protagonista sugiere con entusiasmo que contraten a Mobuyu para el próximo evento. Le asigna la tarea y Shenyu, en su doble papel, le responde a su carta en secreto solo para verla feliz. Ella le muestra un plan detallado sobre cómo convencer a su ídolo, y él, encantado con su entusiasmo, le aconseja que sea insistente, claro, sin revelar que él es Mobuyu. Más tarde, la tranquilidad se rompe cuando recibe una llamada urgente. Su madre ha sido ingresada al hospital. Shenyu, siempre el caballero, se ofrece a llevarla y trata de consolarla durante el camino. Una vez allí, él no la deja sola, acompañándola toda la noche y hasta cubriendo los gastos médicos. Conmovida, ella le agradece y le dice lo afortunada que se siente tenerlo en su vida. De camino a casa para recoger cosas para su madre, Shenyu nota con ternura que es su fan número 1, algo que hace que su corazón haga tucu tucu tucu. La lleva de regreso al hospital y en un momento inesperado le quita suavemente una hojita de la ropa, casi haciendo que el suyo también explote. Mientras cuida de su madre, nuestra chica no pierde tiempo y sigue escribiéndole a su ídolo, decidida a convencerlo de trabajar con ellos. Shenyu, el galán en secreto, incluso enmarca la hojita que le quitó aquella noche, como si fuera un tesoro. Una semana después, vuelve al trabajo y se lleva una sorpresa. Xiefei ha decorado toda la oficina solo para pedirle que sea su novia. Todo un espectáculo, pero antes de que pueda responder, Shenyu entra súper celoso y la arrastra afuera. Durante el camino, ella le aclara que no aceptó porque ya tiene a alguien en su corazón, Mobuyu. Además, le entrega un tierno gesto de su madre, comida hecha con cariño. Para cambiar el tema y no morir de celos, Shenyu la lleva a una clase privada de actuación de voz. Allí, los dos se sumergen en una de las historias de él, quedándose solos en el mundo de la narración. Más tarde, Shenyu la sorprende dándole la oportunidad de audicionar por un papel. Aunque no es profesional, lo hace increíble, dejando al galán impresionado. La verdadera sorpresa llega después, cuando él escribe como Mobuyu, aceptando ser su actor de doblaje. Ella, emocionada hasta las nubes, baila feliz en su balcón, sin saber que Shenyu la está observando, con una sonrisa cómplice, y finalmente le envía un mensaje para verse al día siguiente. ¿Qué estará planeando? Xiaoning está súper nerviosa por encontrarse con su ídolo, Gubuyu. Todo parece perfecto hasta que Shenyu, en su papel secreto, nota que Xiefei está espiando. Para evitar problemas, pospone el encuentro, pero se asegura de recogerla después para darle una clase personalizada. Aunque no pueden reunirse en persona, tienen una llamada para discutir los términos del contrato. Él le pide mantener su verdadera identidad en secreto, y de paso, insiste en que solo hablará con ella. Xiaoning no cabe de felicidad. Al día siguiente, en una junta, nuestra chica comparte los términos que Gubuyu solicitó, causando un revuelo entre sus colegas. A muchos les parece inmaduro, y Xiefei, aprovechando la situación, propone contratar a otro actor. Shenyu, decidido a no ceder terreno, ni siquiera se molesta en discutir. En lugar de eso, se instala en casa de Xiefei para meterle presión, pero ingenioso como siempre, lo deja solo y se escapa para hacer una llamada especial, como Gubuyu. Durante la charla, le pregunta a Xiaoning sobre Shenyu, y de paso, le da consejos para que brille en sus próximas audiciones. Más tarde, Xiefei invita a cenar a nuestra chica. Ella acepta por cortesía, pero Shenyu, que no piensa quedarse de brazos cruzados, le escribe como su idol para organizar una reunión justo esa misma noche. Resultado, Xiaoning, emocionadísima, cancela con Xiefei y corre a prepararse para ver a su ídolo. Incluso compra ropa nueva para lucir más bonita. Xiaoning llega emocionada al lugar acordado, luciendo su mejor versión. Pero al entrar, solo encuentra el contrato firmado, ni rastro de su ídolo. Justo en ese momento aparece Shenyu, quien aprovechando la situación le invita a comer. Sin embargo, ella no deja de hablar maravillas de Gubuyu, mientras él sonríe con una mezcla de celos y ternura. Al día siguiente, los dos rivales de amor, Shenyu y Xiefei, compiten por llevarla al trabajo, pero nuestra chica, siempre independiente, decide tomar el autobús. Más tarde, mientras se prepara para una importante audición, una empleada le pide que entregue un documento confidencial. Todo resulta ser una trampa para que no llegue a tiempo. La noche cae y Shenyu, preocupado, no deja de buscarla. Xiaoning, agotada, logra salir, pero una tormenta la atrapa. Perdida y empapada, no sabe qué hacer. Shenyu finalmente la localiza, la rescata y al notar que tiene fiebre, la
lleva al hospital. Allí se queda a su lado, cuidándola con todo el cariño del mundo. Mientras ella duerme, el galán no puede contener lo que siente, le confiesa cuánto la quiere y con dulzura le da un beso. A la mañana siguiente, Xiaoning no tiene idea de lo que pasó en el hospital. Mientras ella sigue con su rutina, Shenyu, de vuelta al trabajo, se asegura de encargarse de quienes engañaron a su amada. En medio de todo, aparece su hermano menor, seguido de una chica misteriosa que deja a Xiaoning triste, pensando que podría ser alguien especial para Shenyu. Pero su ánimo da un giro cuando recibe un mensaje de su adorado Gubuyu, avisándole que pronto comenzará a enviarle las grabaciones. Para ella es puro deleite escuchar su voz, tanto que se queda despierta hasta tarde trabajando con ellas. Al día siguiente, emocionada, organiza un encuentro cara a cara con su ídolo. Shenyu aparece, cubierto con mascarilla y gorra, dispuesto a mantener su identidad en secreto un poco más. La reunión comienza con asuntos de trabajo, pero el corazón de Xiaoning tiene otros planes. Termina confesándole que está enamorada de su jefe. En ese momento, Shenyu decide que es hora de acabar con el misterio. Se quita la mascarilla y la gorra, revelando su verdadera identidad. En lugar de alegrarse de descubrir la identidad de su ídolo, Xiaoning se siente ofendida. ¿Cómo no? Piensa que Shenyu ha jugado con sus sentimientos, haciéndose pasar por su querido Gubuyu. Ahora no sabe qué creer, pero su decepción es evidente. Al día siguiente, decide mantener la distancia y solo le habla por temas de trabajo, con un tono completamente frío. Shenyu, desesperado por arreglar las cosas, empieza a enviarle notas llenas de disculpas y explicaciones, y un toque de ternura. Como no basta, le invita al parque con la promesa de aclararlo todo. Allí Xiaoning encuentra pistas y detalles que muestran cuánto lo siente, pequeños regalos, mensajes sinceros y hasta una nota que le guía hasta dónde él está. Cuando aparece Shenyu, con el corazón en la mano, pide disculpas como ambos, el jefe serio y profesional y el ídolo que ella tanto admira. Le explica que su doble vida se debe a la necesidad de ser cauteloso por su trabajo. Para su sorpresa, Xiaoning le responde que si lo hubiera sabido antes, habrían ahorrado tiempo, porque a ella también le gusta. Así tienen su primera cita como novios, un paseo en un barquito y una cena romántica que parece sacada de un cuento de hadas. Shenyu se ofrece a llevar a Xiaoning al trabajo, pero ella, preocupada por lo que los demás puedan pensar, decide bajarse antes para que nadie crea que tendrá preferencia en las audiciones por ser su novia. Emocionada, se dirige al casting, pero él no aparece. Mientras tanto, Shenyu enfrenta un problema serio. Alguien ha descubierto su secreto y quiere extorsionarlo. Para empeorar las cosas, le dicen que la información provino de una mujer de su empresa. La sospecha recae en Xiaoning. Esa noche, Shenyu regresa a casa distante y frío, dejando a nuestra chica completamente confundida. Sin entender su actitud, decide enviar un osito de peluche con un mensaje lleno de cariño, diciéndole cuánto lo quiere. Pero al día siguiente, el drama se intensifica. Una mujer que siempre estaba enamorada de Shenyu aparece en su casa para hablar con él. Xiaoning, feliz al escuchar su voz, sale a recibirlo, solo para ver a esa mujer salir de su hogar. Su corazón se parte en mil pedazos. Furiosa y dolida, sigue sin entender qué está pasando. Decidida a despejar su mente, Xiaoning va al parque de atracciones, buscando un poco de alegría, pero como si el destino no le diera tregua, aparece Xiefei, decidido a conquistarla con su actitud arrogante pero encantadora. La cosa se complica cuando la otra mujer, con claras intenciones, lleva a Shenyu al mismo parque. Ahora él, cegado por la confusión, empieza a decepcionarse de Xiaoning al verla con Xiefei, sin saber toda la verdad. Los celos están a flor de piel. La otra mujer, decidida, le confiesa su amor a Shenyu, pero él, fiel a sus sentimientos, la rechaza sin dudar y se apresura a buscar a su amada. Mientras tanto, Xiaoning, borrachita y desahogándose con Xiefei, no puede ocultar su frustración. Está molesta por amar tanto a Shenyu, aunque siente que no la valora como debería. Justo en ese momento Shenyu llega y sin perder tiempo, se la lleva a casa. Ya en su hogar mientras la cuida, Shenyu se da cuenta de cuánto lo ama realmente. Conmovido, le pide disculpas sinceras por haberla hecho sufrir. Mientras tanto, Xiefei y la amiga borracha de Xiaoning protagonizan un momento incómodo que termina para su mala suerte en la comisaría. Nuestros protas empleos responsables van a sacarlos de ahí, pero en medio del camino, Shenyu detiene el auto, incapaz de contener más sus sentimientos, y la besa apasionadamente. Xiaoning, aún dolida, se limpia el beso un acto de orgullo, pero él se sincera completamente, confesándole lo que lo había puesto tan distante y celoso. Aunque todavía un poco molesta, no puede evitar perdonarlo porque al final, su amor es más fuerte que cualquier malentendido. Al llegar a la comisaría, se llevan a Xiefei y la amiga de Xiaoning por separado. Shenyu, buscando arreglar las cosas, le confiesa a su amigo que es Mo Buyu. Xiefei no puede creerlo al principio, pero tras la sorpresa inicial, vuelven a ser los mismos amigos de siempre, con una chispa renovada en su amistad.
Después de todo el caos, Shenyu regresa a la casa de su amada con un gesto de que derrite corazones, su osito de peluche acompañado de un dulce mensaje de voz. Poco a poco, las cosas entre ellos vuelven a ser como antes. Ahora son la pareja más amorosa, con un toque extra de ternura. Cada día se dejan notitas de amor, pequeños recordatorios de lo mucho que se quieren. Ya está me está dando diabetes de tanta dulzura entre estos dos. Para celebrar su felicidad, se van al parque de diversiones, pero esta vez sin interrupciones y malentendidos. Disfrutan de juegos, risas y momentos románticos, creando recuerdos inolvidables. Como broche de oro, deciden comprar pececitos para su hogar, un símbolo de su nueva etapa juntos. Empiezan las audiciones y una chica que se cree la estrella del estudio tiene una actuación desastrosa. Cuando llega el turno de Xiaonin, deslumbra a todos con su talento, dejando claro por qué está ahí. Shenyu, orgulloso y enamorado, le da la gran noticia. Ha sido elegida para el papel secundario. La felicidad de Xiaonin es inmensa y él la acompaña a casa de manera apasionada, demostrando cuánto la apoya. Tan romántico como siempre, incluso encarga comida para compartirla con ella desde su balcón. Al día siguiente, unas empleadas intentan sembrar celos en Xiaonin, diciéndole que Shenyu y la chica egocéntrica estuvieron juntos, pero lo que no saben es que la salida fue el cementerio. Esa chica, huérfana desde pequeña, ha sido como familia para Shenyu desde que eran niños. Aunque los padres de él alguna vez pensaron en que se casarán, él siempre la ha visto como una hermana. Xiaonin, por supuesto, aún no sabe la verdad, y esto podría poner a prueba su confianza en su relación. Cansado de la presión de su familia, decide dejar todo y regresar a la oficina para ver a su amada. Durante la grabación, las cosas no salen como se esperaba. Los demás sugieren que la chica egocéntrica Shenyu haga una demostración para inspirar a Xiaonin, pero eso solo enciende los celos de nuestra protagonista, que los interrumpe de manera inesperada. Para relajar el ambiente, deciden ir al cine, buscando un momento romántico, pero como suele pasar, nada sale según lo planeado. Al día siguiente, Shenyu decide sincerarse, hablan largo y tendido, y él explica por qué esa chica y él son tan cercanos. Xiaonin, aunque dolida por no haber sabido antes, comprende todo y deja que los celos se disipen. Con las cosas aclaradas, vuelve a ser feliz al lado de su galán, lista para enfrentar juntos lo que venga. Empiezan las grabaciones como Gumo y Shenyu le pide a Xiaonin que lo acompañe como su asistente personal. Ella no puede estar más emocionada, pero al volver al estudio las cosas se complican. Las audiciones para la actriz principal son un desastre, hasta que Yaran sorprende a todos con su actuación impecable, ganándose el papel protagónico. Xiaonin, aunque feliz por su amiga, no puede evitar sentirse celosa por no ser la mejor. Decide seguir practicando en secreto, pero Shenyu, siempre atento, la encuentra y trata de animarla. Con ternura, le recuerda que así como sus pequeños pececitos son importantes, cada uno con su propio valor, ella también lo es. Para sellar sus palabras, le da un beso lleno de confianza, calmando sus inseguridades. Cuando llega el momento de grabar, ambas chicas deben compartir escena. El ambiente es algo incómodo, pero Shenyu, como siempre, está ahí para rescatarla, dándole apoyo y asegurándose de que todo salga bien. Pero las largas horas de ensayo terminan agotando a Xiaonin, y él, como todo un caballero, la lleva a su cama para que descanse. Al amanecer, la tranquilidad se vuelve calor, literalmente. Xiaonin escucha el sonido del agua y se pone nerviosa al verlo salir del baño con poca ropa. Pronto llega el momento de despedirse. Shenyu debe irse de viaje de negocios, y aunque la separación es difícil, un beso apasionado hace que todo sea más llevadero. Durante su ausencia, los mensajitos llenos de cariño los mantienen cerca, como si nunca se hubieran separado. Sin embargo, no todo es paz. En la oficina, alguien trama revelar su relación a la prensa. El rumor corre como pólvora. Acusan a Xiaonin de haber sido elegida solo por coquetear con ambos jefes. La entrevista que sigue es incómoda y agotadora, pero ella, para no preocupar a su amado, le asegura que todo salió bien. Esa noche, va a casa de Shenyu para alimentar a los peces y se lleva una grata sorpresa. El lugar está lleno de notitas amorosas que él dejó para ella. Emocionada, lee cada una, sintiendo cuánto la ama. Y más tarde, hacen una videollamada para reafirmarlo. Las palabras dulces y las sonrisas enamoradas llenan la distancia entre ellos. Decidida a relajarse, Xiaonin se da una ducha. Pero justo en ese momento, sorpresa, llega la madre de Shenyu. La señora, con mirada inquisitiva, le interroga un poco, dejando a Xiaonin avergonzada hasta las orejas. Cuando se va, Xiaonin siente que la tierra podría tragársela. Lo que ella no sabe es que la madre de Shenyu está encantada. Su hijo tiene novia y parece ser la indicada. La entrevista finalmente sale en las redes y Xiaonin se enfrenta a una oleada de comentarios negativos. Acusan su talento y su relación,
llenándole de inseguridades. Shenju, preocupado, le pide que los ignore, asegurándole que todo estará bien mientras él regresa. Esa misma noche, justo cuando ella intenta calmarse, Shenju aparece de sorpresa en su puerta, decidido a consolarla. La alegría del encuentro es inigualable, pero su momento privado se convierte en noticia cuando un paparazzi los fotografía juntos. Al día siguiente, Shenju le menciona con una mezcla de ternura y picardía que ya sabe que su madre la visitó. Además, le cuenta que los ha invitado a comer como familia. Ambos están emocionados, pero las cosas se complican cuando el hermano menor de Shenju, influenciado por la chica problemática, da una mala reseña de Seonin a sus padres. Durante la reunión familiar, todo parece ir bien al principio, pero la tensa relación de Shenju con su padre termina arruinando la comida. La pareja regresa a casa con el ánimo un poco apagado, aunque aún decididos a superar cualquier obstáculo juntos. Más tarde el equipo organiza una cena, pero Seonin vuelve a ser víctima de una trampa. Esta vez, Shenju no deja que las cosas se salgan de control y llega justo a tiempo para llevársela. Aunque ella está furiosa, él no puede evitar sentirse demasiado atraído al verla tan hermosa y decidida. De vuelta a casa, Shenju, astuto como siempre, finge estar enfermo para que Seonin no se vaya. Entre risas, protestas y mucha química, finalmente tienen su tan esperada noche de pasión, haciendo cositas que solo los casados pueden hacer. Seonin, con todo su amor, se levanta temprano para hacer el desayuno. Justo cuando empiezan a disfrutarlo, Siefei aparece para interrumpir el momento, como siempre, con su actitud despreocupada. Shenju, ya acostumbrado, lo despacha rápidamente para volver a centrarse en ella. En el trabajo, Shenju enfrenta a la culpable de los escándalos, su amiga de la infancia. Aunque la considera familia, no permitirá que lastime más a Seonin. Ante el chantaje de revelar su secreto, él toma una decisión valiente. Elige el amor. Sin dudarlo, va directo a abrazar a su amada, demostrando que nada es más importante que ella. Al día siguiente, Shenju le pide con el corazón en la mano que pase lo que pase, no se aleje de él. Sin embargo, los ataques en las redes vuelven a golpearla. Decidido a terminar con las habladurías, organiza una rueda de prensa. Frente a todos, declara que Seonin es su novia y que consiguió su papel por sus propios méritos. También anuncia que su amiga dejará la empresa tras terminar las grabaciones y revela que Mobuyu estará en la próxima entrevista, cerrando cualquier posibilidad de especulaciones. El espectacular Mobuyu llega a un evento repleto de fans, pero esta vez con algo especial en mente. En medio de la conmoción, anuncia que su novia está en el público. Con una voz llena de amor y determinación, declara que desea pasar el resto de su vida con ella. La multitud contiene la respiración mientras él camina hacia Seonin, mirándola como si nada más importara. En un gesto que derrite corazones, se quita la mascarilla frente a todos, demostrando que está dispuesto a poner su amor por encima de cualquier cosa. Te amo, dice, dejando a todos los presentes con un mar de suspiros y celos. Pero no todo es color de rosas. Las fans más celosas notarán demostrar su descontento, lanzando ataques en las redes. A pesar de ello, Seonin se mantiene firme, sostenida por el apoyo incondicional de su amado. Juntos, están listos para enfrentar cualquier tormenta, porque el amor que comparten puede superar cualquier obstáculo. A pesar de los ataques en redes, Seonin decide tomárselo con calma, demostrando que nada puede romper su tranquilidad. Además, su relación con el cuñado empieza a mejorar. Ahora se llevan mucho mejor. Poco a poco, todo fluye y su relación con Shenju se fortalece cada vez más. Pero la vida siempre trae sorpresas. Esta vez la suegra quien llega sin avisar. Shenju, elegante y encantador como siempre, no pierde tiempo en conquistarla. Con cada gesto y palabra, deja a la señora completamente fascinada. Se acerca el cumpleaños del padre de Shenju y Seonin iría en plan perfecto para ganar su aprobación. Junto con su amado, preparan un emotivo video que destaca lo increíble que es Shenju, desde sus logros hasta los momentos más sinceros de su vida. Cuando su padre lo ve, no puede evitar sonreír con orgullo. El plan funciona mejor de lo esperado. El padre de Shenju no solo se reconcilia con él, sino que también decide apoyarlo en todos sus proyectos. Por fin, la familia vuelve a unirse y todos están felices. Ahora son una gran familia. De vuelta en casa, Seonin, agotada pero contenta, se queda dormida en el sofá. Shenju, lleno de amor y decidido a dar el siguiente paso, se arrodilla junto a ella y le pide matrimonio. Entre sueños, ella murmura un somnoliento sí. Al despertar a la mañana siguiente, Seonin se da cuenta de que no fue un sueño. Shenju realmente le propuso matrimonio. Llena de emoción, no puede dejar de sonreír. Sin perder tiempo, deciden ir juntos a registrar su matrimonio. Entre risas y fotos inolvidables, oficialmente se convierten en marido y mujer. Sus familias, emocionadas por la noticia, comienzan a planear la ceremonia. Verlos probándose traje de boda parece un sueño hecho realidad. Mientras tanto, otro gran momento se avecina: la publicación de su audiolibro. Seonin va al estudio para verlo juntos, pero tienen que correr a esconderse porque llega su madre de sorpresa.
Años después, la historia de amor de esta pareja sigue siendo igual de fuerte. Los vemos felices, rodeados de sus mejores amigos y sus encantadores niños, que ya están mostrando interés por seguir los pasos de sus talentosos padres, acabando aquí este hermoso drama llamado Tú eres tan dulce. Este drama es una montaña rusa de emociones que combina romance, celos, malentendidos y momentos conmovedores en una historia que mantiene al espectador enganchado. Los protagonistas tienen una química innegable y su desarrollo como pareja, desde las inseguridades iniciales hasta la confianza y el amor incondicional, es cautivador, con giros sorprendentes, personajes secundarios que añaden dinamismo y una dosis de humor y ternura. Este drama logra ser entretenido y emotivo, mostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Definitivamente, una historia que deja el corazón lleno de suspiros. Y pues pueden apoyarme con sus likes y suscribiéndose a mi canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, si estamos ocupados en el amor, no hay tiempo para maldades. Bye bye.